La intención, como les dije, de la clase de hoy es poder repasar algunas cosas que aparecieron en los videos y tener la oportunidad de aplicarlas en la resolución de un ejercicio que es uno de los ejercicios que tomamos el cuatrimestre pasado de este tema. Así que es algo vigente y que más o menos nos va a permitir ver los temas principales. Entonces, para empezar, algunos dijeron que vieron todo, algunos dijeron que vieron algún video. ¿Cuál es la idea de un índice invertido? La idea de un índice invertido es poder tener una estructura que, dado un término, o un conjunto de términos, nos permita recuperar el o los documentos que contienen esos términos, ¿no? Nosotros necesitamos saber, por un lado, en qué, o sea, cuáles son los términos que tenemos en ese conjunto de documentos y por otro lado tenemos que tener la forma de, dados esos términos, identificar cuáles son los documentos que los contienen. Entonces, lo que vamos a buscar es, dado un conjunto de documentos, poder extraer esos términos y extraer también en qué documentos encontramos esos términos. Entonces, para cuando nosotros tengamos que construir un índice invertido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer los documentos que vamos a indexar. Necesitamos sí o sí hacerlo, ¿no? Porque necesitamos saber qué términos aparecen. Entonces necesitamos saber, digamos, recorrer esos documentos. Vamos a armar un listado con esos términos y en qué documentos se encuentran, que eso va a ser la base sobre la cual después vamos a trabajar para la construcción del índice. Ese listado lo vamos a necesitar ordenar, porque si hay algo que necesitamos es poder buscar en esos términos, ¿no? Entonces, siempre que necesitemos buscar, vamos a intentar poder hacer una búsqueda binaria y vamos a necesitar tener los elementos sobre los cuales estamos buscando en forma ordenada. Entonces, si nosotros queremos buscar por los términos van a necesitar estar ordenados para que nosotros podamos hacer una búsqueda. Si no, vamos a estar obligados a hacer una búsqueda secuencial. Y no es la idea, para eso no generamos un índice. Entonces, una vez que logramos tener los documentos, una lista de términos ordenados con los documentos en donde aparecen, lo que vamos a hacer es construir el índice, que ahora lo estamos enunciando muy brevemente, pero después lo vamos a hacer paso a paso con el ejemplo del ejercicio que vamos a ver. Entonces, pero para que lo tengan resumido, vamos a tener que extraer los términos, porque para poder armar una estructura en donde podamos hacer una búsqueda, vamos a necesitar que esa estructura tenga registros de longitud fija y en el caso de los términos que pueden tener longitud variable, no estaría bien guardar directamente los términos en esa estructura. Entonces lo que vamos a hacer es armar una estructura aparte, un archivo aparte en donde vamos a tener los términos concatenados. Vamos a tener que guardar también los punteros a los documentos en donde aparecen esos términos, que otra vez no sabemos cuántos son. Podría aparecer en 1, en 2, en 10 o en 1000, entonces no podemos guardar ni una estructura variable, ni tampoco podemos reservar espacio para guardar n cantidad de documentos, porque ese número podría realmente variar mucho. Entonces vamos a armar una estructura aparte para guardar también los punteros a documentos. Eso lo vamos a codificar y ahora vamos a ver un ejemplo. Y con eso codificado vamos a armar una estructura en donde vamos a tener referencia a los términos concatenados y a los punteros a documentos que corresponden a cada uno de esos términos. Esto es, en resumidas cuentas, lo que vamos a estar haciendo sobre el ejercicio. Algo importante es que esta estructura que nosotros necesitemos para buscar, necesitamos que tenga tamaño fijo. Entonces,
El léxico lo sacamos, los punteros los sacamos, y lo que vamos a hacer es, vamos a referenciar al lugar en donde están los punteros o documentos y vamos a referenciar al lugar en donde está el léxico. Para un examen, si nosotros vemos que arman una estructura en donde no se puede buscar, eso casi que estaría invalidando la resolución del ejercicio, porque si tenemos un índice construido en donde no se puede hacer una búsqueda, ese índice ya no sirve. Así que es muy importante que siempre tengan en cuenta que en el índice se tiene que poder buscar. Si no se puede buscar, está mal el índice. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es ver cómo hacemos todo esto que dijimos, tomando como referencia este ejemplo, que es del cuatrimestre pasado, es el parcial, es la segunda oportunidad, así que es el primer recuperatorio del parcialito de Information Retrieval. En este caso, lo que nos pedían son 3 cosas. Las 2 primeras las vamos a resolver paso a paso, y tercero vamos a hablar bastante sobre cómo lo resolveríamos. Al que le queda más cómodo en estos casos podría llegar a resolverlo, si prefieren resolverlo en vez de hablar, pero en vez de explicar, pero nosotros lo vamos a explicar y cualquier cosa, si tienen dudas después, lo pueden consultar. Entonces, ¿qué dice? Dados los siguientes documentos, y nos da 5 documentos en donde tenemos caballo, caballero, cabra, como documento 1, cacao, cacerola, caballo, cabalgar, como documento 2, cacao, cabra, cabaña, como documento 3, caballo, cabalgar, caballero, caballo, como documento 4, y cabra, cacerola, como documento 5, nos pide indicar el paso a paso de la construcción de un índice invertido con front coding parcial, indicando detalladamente la estructura resultante, utilizar códigos gamma para la codificación de los punteros y cuánto espacio ocupa el índice. ¿Sí? Tenemos que pensar qué estructura nos queda y cuánto ocupa esa estructura que nos queda. Después nos pide resolver una consulta, que es caballo-caballero, y después nos pide indicar qué cambios propondría si en vez de hacer la consulta caballo-caballero, necesitáramos resolver la consulta por frase, caballo-caballero, para que no tenga falsos positivos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar construyendo el índice, después vamos a hacer la consulta, y después vamos a pensar entre todos qué cambios haríamos para que la estructura que hicimos no nos arroje falsos positivos, porque con la estructura que nos va a quedar inicialmente, nosotros vamos a poder buscar en qué documento se encuentra cada término, pero no vamos a saber si esos términos se encuentran en forma consecutiva. Entonces, si nosotros hacemos una búsqueda por frase, no vamos a saber si el documento realmente contiene los términos en el orden en que nosotros lo queremos. Entonces vamos a tener que pensar qué es lo que cambiaríamos para que esto ocurra. Entonces, estos son nuestros 5 documentos. Lo primero que tenemos que hacer cuando construimos un índice es recorrerlos. Necesitamos extraer los términos y saber cada término en qué documento se encuentra. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer los documentos, extraer los términos y vamos a registrar para cada uno de los términos en qué documento lo encontramos. Caballo se encuentra en el documento 1, caballero en el 1, cabra en el 1. Después cacao en el 2, cacerola en el 2, caballo en el 2, cabalgar en el 2. Y así sucesivamente lo que vamos a hacer es recorrerlos todos y vamos a registrar todos los términos que aparecen y en qué documentos aparecen. Ese es el primer paso. Sin los términos no podemos construir el índice, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es extraer los términos, saber cuáles son los términos que necesitamos indexar. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es ordenar estos términos alfabéticamente.
Porque como dijimos antes, nosotros necesitamos poder buscar. Entonces, si nosotros necesitamos poder buscar, necesitamos poder buscar en forma no secuencial, ¿no? Entonces necesitamos tener los términos ordenados. A su vez, necesitamos, dado un término, saber en todos los documentos en que aparece. Si nosotros no los ordenamos, nos aparece, por ejemplo, caballo nos aparece por acá, pero después caballo nos aparece por acá, y caballo nos aparece otra vez por acá. Entonces tendremos que saber que caballo no nos interesa registrar cada ocurrencia por separado, lo que nos va a interesar es saber que el caballo aparece en el 1, en el 2 y en el 4. ¿Sí? Entonces, una vez que ordenamos, lo que vamos a hacer es justamente esto que les comentaba, ¿no? Es decir, cabalgar aparece en los documentos 2 y 4. Caballero aparece en el 1 y en el 4. Caballo aparece en el 1, en el 2 y en el 4. Acá aparece 2 veces, ¿no? Por ahora lo que voy a registrar es que aparece en el 4. Cabaña aparece en el 3, nada más. Cabra aparece en el 1, en el 3 y en el 5. Cacao aparece en el 2 y en el 3. Cacerola aparece en el 2 y en el 5. ¿Sí? Entonces vamos a obtener esta estructura reducida, si se quiere, en donde para cada término tengo la lista de documentos en los que aparece. Entonces, hasta acá vamos bien. Voy a pasarme a ver si hay alguna consulta. No. Bien. Ernesto, ¿vos tenías una pregunta o...? Bueno, volvemos y... Sí, pero para agrupar por términos... No, tenés una lista, digamos, del orden, es ordenar una serie de registros, no necesitas ninguna estructura muy compleja para hacer esto, ¿no? Ordenás por el término, pero es un archivo, es más, podría no tener mayor estructura, ¿no? Salvo el término y la lista. En este caso, en donde yo busco en qué documentos aparece, no me interesa saber que aparece 2 veces. Pero tu pregunta, Andrés, está bien pensando el punto 3, en donde yo voy a necesitar saber no solo en qué documento aparece, sino que también voy a necesitar saber en qué posición, para después poder confirmar si tenemos la frase que estamos buscando. Entonces, en esta etapa no necesitamos saber que aparece 2 veces. Si nosotros quisiéramos hacer búsquedas por proximidad o por frase, sí. Ahí sí nos serviría saber en qué documento aparece. Y para otros, la frecuencia, digamos, cuántas veces aparece en el documento 4. Y para otros esquemas que vamos a ver, también necesitamos saber la frecuencia. Pero en este caso, con un invertido, así como lo estamos armando, no. Bueno. Volviendo entonces. Ahí está. Bueno, entonces, nosotros necesitamos, por un lado, guardar los términos y por otro lado vamos a tener que guardar los punteros a los documentos. Ahora, si vieron en los videos, nosotros comentamos, o sea, la estructura del índice necesitamos que ocupe lo menos posible, ¿no? Porque es una estructura adicional que estamos generando que sí nos va a servir para poder recuperar información en forma más ágil, pero necesitamos igual pensar en el espacio que ocupa porque estamos
indexando, o sea, estamos armando una estructura con todos los términos incluidos en todos los documentos que estamos indexando. Es algo bastante grande, ¿no? Entonces, nosotros vamos a intentar codificar los punteros de forma tal que los números de documentos que estemos guardando ocupen lo menos posible, ¿no? Nosotros necesitamos que la codificación sea lo más chica posible, porque necesitamos pensar en ahorrar espacio. Entonces, para lograr esto, si vieron en los videos, lo que nosotros vamos a buscar es utilizar alguna codificación que permita favorecer el espacio que ocupan los números chicos. Por ejemplo, vimos en los videos, seguro vieron que vamos a usar gamma o delta. Y entonces lo que vamos a buscar hacer es tener la mayor cantidad de números lo más chicos posibles, ¿no? Si nosotros trabajamos con documentos, acá yo tengo 5 documentos, pero podría tener muchísimos más. Entonces, si yo tengo que guardar números de documentos y necesito guardar el número de documento, yo podría tener que guardar, no sé, 58.327. Ese número, codificado en gamma, ocupa bastante. Ahora, algo que podemos observar es que muchos términos aparecen en una cierta cantidad de documentos, ¿no? Entonces, hay términos que son más frecuentes, se aparecen en muchos documentos, hay algunos que son menos frecuentes, se aparecen en pocos documentos, pero en general los términos aparecen en varios documentos. No los encontramos en un solo documento. Entonces, si nosotros tenemos los números de documentos ordenados, y en vez de guardar el número de documento, guardamos la distancia que hay entre los dos números de documentos, entre un documento y el anterior, por decirlo, de esa forma vamos a lograr representar la misma información, pero con números más chicos, ¿no? Si yo digo que cabalgar está en el documento 2 y en el documento 4, es lo mismo que decir que está en el documento 2 y en el documento que está a distancia 2, ¿no? Y entonces después digo 2 y más 2 es 4. Entonces yo puedo saber que está en el 2 y en el 4. Pero guardo 2 veces el número 2, que es más chico en espacio, que el número 4. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para reducir el espacio que ocupan los punteros a documentos es guardarlos como distancias entre ellos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es un listado de documentos ordenado, y ese listado ordenado lo vamos a representar como distancias entre los números, en vez de representar el número de documento en sí. Eso va a hacer que podamos representar la misma información, pero con números más chicos. Y eso va a terminar implicando menor espacio a la hora de codificar. Entonces, esta información que tenemos acá, llevada a distancias, la vamos a expresar de esta forma. Fíjense, cabalgar está en el 2 y en el documento que está a distancia 2 del 2, o sea, el 4. Caballero está en el 1 y en el documento que está a distancia 3 del 1, o sea, el 4, perdón. Caballo está en el 1, en el que está a distancia 1, o sea, el 2, y el que está a distancia 2, o sea, el 4. Cabaña está en el 3, cabra está en el 1, el que está a distancia 2 del 1, que es el 3, y el que está a distancia 2 del 3, que es el 5. Cacao está en el 2, y el que está a distancia 1 del 2, que es el 3. Cacerola está en el 2, y el que está a distancia 3 del 2, que es el 5. Parece súper trivial, resulta simple, pero esta información nos dice lo mismo que esto, que ocupa menos. Entonces nosotros siempre le vamos a pasar a distancias.
Entonces, esto es la información que vamos a terminar representando en el índice, ¿sí? Esta es de acá, partimos todos estos pasos y llegamos a esto. Y esto es lo que nos interesa representar. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver. Bueno. Bien. Todo bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, lo otro que nos decía el enunciado es que vamos a utilizar front coding. Por ahora vimos cómo obtener los términos, en qué documentos aparece y cómo representar esos números de documentos como distancias para poder representar esa misma información ocupando un poco menos. Ahora nos vamos a encargar un poquito de los términos. A nosotros nos dicen que tenemos que representar nuestros términos, pero estos términos los tenemos que guardar utilizando front coding parcial con n igual 3. No sé si llegaron a verlo o no en los videos, algunos seguro sí y otros no, pero por las dudas vamos a hacer un breve repaso de qué es lo que eso implica. Front coding lo que nos permite, si ustedes se fijan, vamos a hacer un poco de introducción. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos una lista de términos. Estos términos están ordenados alfabéticamente. Y eso mismo podemos ver si abrimos el diccionario. Estos son poquitos, ¿no? Pero si abrimos un diccionario vamos a ver que tenemos todas las palabras ordenadas alfabéticamente. ¿Y qué característica tienen? Siempre vamos a encontrar muchas de ellas que tienen comienzos similares, ¿no? Porque tenemos muchas palabras derivadas, muchas palabras que empiezan parecido, y hasta que de golpe pasamos a la D y empiezan todas las con D, ¿no? De A, de B, de E, de I, de O, de U, y así seguimos. Pero siempre que tengamos una lista de términos ordenados, vamos a notar que muchos de ellos tienen caracteres en común con el anterior. Entonces, aprovechando esto, lo que se busca es, usando front coding, en vez de expresar el término entero, poder decir cuántos caracteres tengo en común con el término anterior y cuántos caracteres distintos tengo. Entonces, si nosotros ya sabemos que el primer término es cabalgar, y siempre cuando usamos front coding, o sea, el primer término no hereda nada del anterior, si se quiere, entonces el primer término lo vamos a guardar entero. Pero si nosotros tenemos que representar el segundo término, una opción puede ser decir, bueno, el segundo término es caballero, son 9 caracteres, guardo los 9 caracteres de caballero. Otra opción es decir, no, 5 caracteres de caballero son iguales al término anterior. Entonces yo no necesito guardar todos los 9 caracteres, solo necesito guardar los 4 que son distintos. Basándose en eso, es que nosotros usamos front coding. Lo que nos va a permitir entonces es almacenar los términos usando menos espacio, en principio, aprovechándonos del hecho de que cuando tenemos una lista de términos ordenados, muy frecuentemente nos encontramos que dado un término hereda o comparte muchos términos con el término que estaba antes en la lista, ¿sí? Porque están ordenados alfabéticamente, porque suelen comenzar igual. Eso es algo hasta intuitivo, ¿sí? Sí. Entonces, aprovechándonos de eso, lo que vamos a hacer es aplicar front coding. Ahora, ¿qué pasa con front coding? Cuando yo tengo que acceder, por ejemplo, a caballo, porque para almacenar es hermoso, ¿no? Pero imaginémonos que necesitamos leer caballo. Decimos, no, caballo hereda los 6 primeros del anterior. Entonces tengo que leer caballero. Y caballero hereda los 5 primeros del anterior. Entonces tengo que leer cabalgar.
Entonces, si bien para almacenar ocupa menos espacio, a la hora de acceder y recuperar la información, usando frontcoding vamos a tener que leer posiblemente varios términos hasta llegar a reconstruir el término completo. ¿Eso se ve? Si llegan a tener dudas, yo no estoy yendo y viniendo al chat porque cada vez que voy y vengo te voy a dejar a presentar y todo lo demás. Pero, a ver, ¿vamos bien? Sí, se entiende, se entiende. Sí, ok, perfecto. Interrúmpanme directamente, no hay ningún problema. Entonces, para evitar, imagínense que yo usara frontcoding, no frontcoding parcial, y yo tengo que buscar el último término. A lo mejor tengo que leer 20 términos hasta terminar, hasta llegar al primero que empieza con C, y ahí digo, hereda la C del primero y toda la cadena. Y eso implicaría un montón de accesos para poder resolver una consulta. Entonces, nosotros lo que necesitamos es buscar la forma de balancear, ¿no?, el espacio que estamos ocupando con la complejidad que nos puede implicar resolver una consulta durante, al usar el índice, ¿no? Entonces, no queremos hacer eso. Por eso es que vamos a usar frontcoding parcial. ¿Qué es lo que hace frontcoding parcial? El concepto es exactamente el mismo, pero sacrifica un poco de espacio porque dice que cada tantos términos vamos a escribir el término completo. Entonces, fíjense, como es con n igual 3, cada 3 lo ponemos entero. Entonces, cabalgar lo ponemos entero. Caballero, caballo no, pero cabaña otra vez lo ponemos entero. Cabra, cacao no, cacerola, otra vez lo ponemos entero. ¿Se entiende? Entonces, cuando el n que nos dan con frontcoding parcial, lo que nos está diciendo es cada cuántos términos escribimos un término completo. ¿Y por qué necesitamos escribir el término completo? Para evitar tener que leer no sabemos cuántos términos hasta recuperar el término que estamos intentando reconstruir. Entonces, para evitar eso, para cortar esa cadena de lecturas previas, digamos, de ir al anterior, de ir al anterior y de ir al anterior, se usa frontcoding parcial y de esta forma, como mucho, voy a tener que leer 3 términos, ¿no? Caballo, caballero y cabalgar. En cabalgar ya sé que está entero, así que más allá de cabalgar no voy a ir. Acá te voy a leer como mucho el cacao, cabra y cabaña. Cuando llego a cabaña ya no necesito leer caballo. Entonces nos permite buscar sabiendo que estamos limitados a ese bloque que determinamos dentro del frontcoding parcial. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto, ¿qué estructura tiene el índice cuando armamos frontcoding parcial? Nosotros vamos a guardar el término, ¿no? Este término después lo vamos a sacar, ¿no? Porque no podemos tener strings de longitud variable, pero lo dejo para que vean a qué término corresponde por ahora. Tenemos el término, vamos a guardar cuántos, o sea, necesitamos ver cuántos caracteres distintos vamos a estar representando. En este caso, como para empezar, vamos a decir que tenemos 0 caracteres iguales y que tenemos 8 caracteres distintos, ¿no? Cabalgar, vamos a escribir completo, así que vamos a tener 0 iguales, 8 distintos. Para caballero vamos a decir que tenemos 5 iguales al anterior y 4 distintos. Entonces tenemos caracteres iguales 5, caracteres distintos 4. Para caballo vamos a decir que tenemos otra vez 6, porque hasta la doble L ahí vamos a tener iguales y la O distinta. Entonces vamos a tener 6 iguales y 1 distinto. Como dijimos que vamos a usar n igual 3, cabaña otra vez le vamos a poner que, a pesar de que sabemos que empieza con caba, vamos a poner que tiene 0 iguales para forzar escribir todo el término y 6 distintos. Y ponemos el término completo cabaña. Cabra tiene 3 iguales
y 2 distintos. Cacao, vamos a decir que tiene CA 2 iguales y CAO distintos, o sea, 3 distintos. Y cacerola, vamos a decir que tiene 3, no, como ya llegamos a n igual 3, otra vez 0 iguales y 8 distintos. ¿Sí? Esto no lo podemos almacenar en el índice porque, como dijimos, tiene una estructura variable. Entonces, lo que vamos a hacer es almacenar aparte en una estructura digamos, de términos concatenados todos los fragmentos que necesitamos guardar, ¿no? Tenemos que guardar cabalgar, entero, lero, o, cabaña, ra, cao, cacerola. Esto es lo que nos quedaría. De todo esto, vamos a estar guardando estos caracteres. Los números de abajo los puse solo como referencia de las posiciones, pero no se guardan. Solo guardamos digamos, la línea de arriba, que son los términos concatenados, ¿no? Y lo que vamos a hacer, entonces, es poner para cada término, entonces, cuántos iguales, cuántos distintos, y un puntero a la posición en donde comienza los caracteres distintos que quiero leer. Entonces, imagínense que esto tampoco lo vamos a tener, ¿no? Yo voy a leer la posición 0, tengo 0 iguales, 8 distintos a partir de la 0. Entonces yo voy a saber que el primer término está en la posición 0, 8 distintos. Cabalgar. ¿Sí? Después digo, el segundo término está en la posición 5, tiene 5 iguales, 4 distintos en la posición 8. Entonces, los 5 iguales los voy a recuperar del término anterior, que viene a ser cabal. Y los 4 distintos los voy a leer en la posición 8. Entonces voy a leer en la posición 8, lero. Entonces, caballero. ¿Sí? Y así es como voy a ir recuperando con esta parte de acá, estas 3 últimas columnas, voy a poder usar el índice. Esto imagínense que es solo para que nosotros ahora visualmente sepamos de qué término estamos hablando, pero nuestra estructura va a tener esto nada más, estas 3 últimas columnas. ¿Se entiende? Entonces, esto... Después, perdón, sí. hola, perdón, Sí, sorry, profe. No, sí. Si solo estamos guardando estas 3 columnas, ¿dónde después nosotros guardamos esto de cabalgar, lero o cabaña, tal, para después poder reconstruir lo que estamos... Ahora vamos a seguir avanzando y después vamos a llegar a qué estructura final vamos a terminar teniendo. Ah, ok. Pero vamos a tener, básicamente tenés, esto lo tenés en un archivo aparte. Esta es tu tabla, este es tu índice en el cual buscas, que fíjate que tenés una longitud fija, pues estas 3 columnas tienen longitud fija. Tenés caracteres iguales, caracteres distintos y el puntero, los caracteres distintos. Y estos términos concatenados, que encima están con front coding, los vas a tener una estructura aparte, en un archivo aparte, en donde tenés los términos, básicamente, concatenados, y estas posiciones no las guardás, solo las puse para que veamos acá fácil como dónde estaría ubicado, ¿no? Dónde arranca cada cosa, básicamente. ¿Qué les iba a decir? Fíjense que todo esto tiene longitud fija, entonces esto lo podemos manejar fácilmente. Nada más, creo que es eso. Sí. Y, disculpa. Sí. ¿Char distintos no estaba de más ahí? Ahora vamos. Ahora vamos a ver eso. Por ahora, denme unos minutos y distintos podríamos... Y después vemos cómo sigue. Entonces, veamos ahora, por un lado vimos
¿cómo hacemos para concatenar los términos y esos términos con from coding? ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo hacer para manejar los documentos. Es el segundo componente de nuestra estructura. Entonces, nosotros tenemos estos números de documentos que ya dijimos que los vamos a pasar a distancias porque nos conviene, porque ocupan menos y porque estas distancias dicen lo mismo que esto. Entonces, si podemos guardar lo mismo ocupando menos, no perdemos nada haciéndolo. Y es súper fácil de recuperar, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es cómo codificar esto. Nosotros dijimos que íbamos a, o mejor dicho, no es que nosotros dijimos, el enunciado pedía que guardemos los punteros a documentos utilizando códigos gamma. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo son los códigos gamma? Voy a al chat a ver si alguien da señales. ¿Sí? Vamos. Entonces. Bueno. Entonces dijimos que vamos a tener estos documentos codificados con código gamma. Para que tengan, fíjense que necesitamos solo gamma de 1, de 2 y de 3, ¿no? Porque si bien teníamos hasta 5 con distancias, vamos a tener que representar solo el 1, el 2 y el 3. Los gammas son bastante simples, incluso a simple vista es fácil de codificarlo, y esa es una ventaja si tienen que elegir qué códigos utilizar en el parcial, es una ventaja porque son muy cómodos para leer. Entonces, ¿cómo es que quedaría esto codificado en gamma? Gamma de 2 es 0, 1, 0. ¿Cómo armo fácilmente el gamma de un número? ¿Cuál es el número, la representación binaria de 2? 1, 0, ¿no? ¿Qué longitud en bits tiene el 1, 0? 2. Entonces pongo la longitud en bits menos un 0 adelante. Entonces, si la representación binaria de 2 es 1, 0, que son 2 bits, pongo un 0 adelante. Entonces, el gamma de 2 es 0, 1, 0. Si la representación binaria, bueno, el 1 lo guardo como 1, porque es 1 menos, la longitud es 1, entonces pongo 0, 0 adelante. La representación de 3 es 1, 1, entonces tengo que poner un 0 adelante, porque son 2 bits, así que pongo un 0 adelante. Si tuviera que representar 4, sería 0, 0, 1, 0, 0. ¿Se ve? Eso es muy fácil de codificar, de leer, y fíjense que cuando tienen que leer, si es un 1, ya saben que es el 1. Y si no, leen cuántos ceros encuentran y después leen esa cantidad de ceros más 1 y saben que esa es la representación binaria del número que están intentando decodificar. Entonces es súper simple para codificar y para decodificar también. Tengo una pregunta. Sí. Entiendo que usamos esta codificación para ahorrar un poco de espacio, ¿no? Sí. No hice la prueba, pero ¿qué serían? ¿En números muy grandes que empezás a anotar ahorro de memoria? El número, sí. Cuanto en números, fíjate, creo que en el apunte estaba Estaba en el la apunte de no lo comparación, leí. sí, de entre unario, gamma, delta. Ok. Fíjate, pero sí, notás diferencia. Acá pues tenemos 0, 1, 2, pero te imaginas que no vas a generar índices con No, ciertos obvio. documentos. Claro, Pero yo sí, todos los ejemplos los veía con estos números y no veía la para eso diferencia. pondrías el... Claro, Sí. Sí, ok. tal cual. Bueno, otra cosa es que igual aparte los códigos, como los vas a poner concatenados, tienen que ser decodificables, ¿no? No podés Claro, codificar también, cualquier cosa. la verdad. Pero tenés que tener eso también en cuenta. Pero sí, te conviene, definitivamente. No, tenés que codificar.
Pero bueno, sí, en estos ejemplitos a veces uno termina generando más estructura de la que necesita, ¿no? Pero al mismo tiempo no podemos indexar 20 documentos. ¿Qué sé yo? Bueno, entonces esto también lo vamos a guardar concatenado en una estructura aparte. Entonces vamos a tener una estructura que va a tener la tabla, que sería el índice, que tiene referencia, por un lado, a los términos, por otro lado, a los punteros a documentos. Acá también agregué las posiciones, pero estas posiciones se las agregué solo para poder ver en cómo completar la tabla. Pero fíjense que las posiciones que teníamos antes eran bytes, porque guardábamos los caracteres de los términos. Las posiciones que tenemos acá son bits, ¿sí? Entonces, cuando contemos acá, lo que tenemos es 29, 30, 31, 32, 33, 34 bits. Ocupa todo esto, ¿sí? En el anterior teníamos, no me acuerdo cuánto, pero no sé, 30 bytes, póngale, una cosa por el estilo. Después, cuando volvamos a tenerlo presente, lo contamos. Pero fíjense que en los términos tenemos las posiciones que son bytes. En los punteros a documentos, las posiciones que nos estamos indicando es la posición en bit de las referencias a los documentos que contienen ese término. Entonces, esto agregado a la estructura que teníamos, y esto acuérdense que lo tengo acá solo como referencia, pero no es parte de la estructura del índice. Ahora le voy a poner un grisado, le voy a agregar a la presentación un grisado para que quede claro eso. Pero entonces nosotros a la estructura que ya teníamos le vamos a agregar una columna más que va a tener el puntero, que es el número de bit, en donde empezamos a tener los punteros a documentos concatenados, codificados como distancias, ¿sí? Entonces acá que leemos 010, 010, no quiere decir que está dos veces en el documento 2. Está en el documento 2 y en el 2 más 2, que es 4. ¿Sí? Así es como debe ser leída esta información. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, con esto tenemos, por un lado codificamos los términos, por otro lado codificamos los punteros y armamos estas 4 columnas, sería lo que tenemos como estructura del índice, ¿no? Entonces, vamos a tener algo por el estilo. Tenemos los términos, caracteres iguales, caracteres distintos, punteros y los punteros a los documentos concatenados. ¿Sí? No puedo conmigo. Vamos a hacer una cosa. Porque no quiero que... Solo para paz mental. Y esto es lo que nos va a quedar. Fíjense que con esto solo yo puedo recuperar cualquier término y en qué documento se encuentra. Supongamos que yo voy a hacer una búsqueda binaria. Entonces yo quiero recuperar el documento, no sé, caballo. Sí, caballo. Entonces voy a empezar por el del medio. El del medio tiene 0 iguales y 6 distintos a partir de la posición 13. Y ahora vamos a ver una pregunta que hicieron recién. A partir de la posición 13, tengo los distintos. Como son 0 iguales, 6 distintos, sé que lo puedo recuperar entero, ¿no? Entonces voy a la posición 13 y leo cabaña. Yo busco caballo que está antes. Entonces voy a buscar en la mitad superior. Supongamos que voy a la posición 1. Acá podrían ser el medio de estos, bueno, en medio de estos 3 voy a la posición 1. Voy a leer que tengo 5 iguales y 4 distintos. A partir de la posición 8 tengo los 4 distintos, pero a su vez tengo 5 iguales, ¿no? Entonces, por un lado voy a leer los 8 distintos que son leros. Por otro lado, tengo que
ir a la entrada anterior del índice y buscar 0 iguales y 8 distintos a partir de la posición 0. Entonces voy a leer cabalgar, pero me voy a quedar con cabal, y voy a juntarlo con lero y voy a tener caballero. Entonces, teniendo caballero, yo sé que el anterior, que es el que... A ver, no, ¿cuál estaba buscando? ¿Caballero estaba buscando o caballo? Bueno, ahora no me acuerdo si estaba buscando... Caballo, ah, no. Entonces, voy a saber que está después. Entonces, voy a acceder a la posición 3. Tengo 6 iguales, que son cabal, ahora lo sé porque lo acabo de leer, y uno distinto a partir de la posición 12. Entonces, leo la posición 12 y ya con eso sé que tengo caballo, ¿sí? Obviamente tengo que reconstruir, pero usando frontcoding parcial me garantiza que esa reconstrucción va a estar limitada al bloque de n que yo defina, según el n que yo defina, y voy a poder usar mucho menos espacio, ¿no? Si el espacio no es un tema, podría usar los términos sin frontcoding. Pero bueno, en este caso me pedí. Ahora, cuando yo encuentro caballo, que digo, este es caballo, es el término que busco, yo sé que tengo los punteros a documentos entre la posición 10 y la 14, ¿no? Porque desde la 10 a la 10, 11, 12, 13, 14, porque en la 15 ya empieza el siguiente. Entonces, voy a leer 10, 11, 12, 13, 14, yo tengo el 1, que es un 1, que es otro 1, así que es 1,1,010, que es 2. 1,1,2 es el 1, el 2 y el 4. Esos son los 3 documentos en donde aparece caballo. Y esos son los 3 documentos que voy a devolver como resultado de mi consulta. Y acá hice algo que me preguntaban hoy. Que alguien me preguntó, no me acuerdo si... Me preguntaron si podía sacarlos la cantidad de distintos, creo. Esta información es redundante, ¿no? Porque si yo sé cuántos iguales tengo y sé en qué posición empiezan los caracteres del término que sigue en el índice, yo ya sé cuántos caracteres tiene mi término, ¿no? Si yo quiero leer el primer término, supongamos, y sé que empieza en la posición 0, y sé que el segundo término empieza en la posición 8, yo sé que seguro mi término va a tener entre el 0 y la 7, porque en la 8 ya tengo un carácter que corresponde al término siguiente. Entonces, algo que preguntaron hace un rato, que yo les dije después lo vemos, es si esta información podríamos obviarla. Yo en general la dejo porque me da la sensación de que es más simple para ustedes ver cómo se forman los caracteres con frontcoding, marcando cuántos iguales, cuántos distintos. La realidad es que esta información es redundante, y está bien lo que me dijeron, porque yo ya puedo sacarlo como la diferencia entre estas dos posiciones. ¿Se ve? Si yo tengo entre 0 y 8, yo sé que tiene que tener longitud 8. Entre 8 y 12, yo sé que tiene que tener longitud 4. Entre 12 y 13, yo sé que tiene que tener longitud 1. 13, 19, 6, 19, 21, 2, 21, 24, 13. Siempre. ¿Sí? Y este ya es el final. Porque como no tengo, en realidad, o sea, son bytes, ni siquiera tengo que rellenar. Acá tendría que buscar una convención para saber cómo relleno para eliminar los bits de relleno para poder completar el byte. Pero bueno, eso siempre hay varias formas de hacerlo, eso no es un problema tampoco. ¿Se entendió esto que dijimos? Acuérdense que estos términos acá están a efectos de... vamos a ir para atrás otra vez. A efectos de claridad, solo para que vean, los habíamos puesto para que vean qué término estábamos buscando, qué entrada correspondía a cada término. Pero no necesitamos tenerlos
y estaría mal pensar que están guardados en el índice así, porque ¿para qué tenemos el léxico concatenado? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, el primer punto del parcial sería esto, lo que acabamos de ver. Es más rápido hacerlo cuando no hay que explicarlo tanto, pero básicamente es eso. Necesitamos recorrer los documentos y el resumen está en el primero o segundo slide. Recorrer los documentos, extraer los términos, registrar en qué documentos aparecen, ordenar esa lista de términos, así poder obtener la lista de documentos en que aparece cada término y después codificamos esos documentos como distancias para poder almacenarlos ocupando menos bits. Por otro lado, si nos pide, como en este caso, transcoding parcial, lo que vamos a hacer es guardar el léxico concatenado usando transcoding. Si no nos pidiera usar transcoding parcial, acá directamente ponemos cabalgar, caballero, caballo, cabaña. No me acuerdo ya cuáles eran, no sé, cacao, acá, bueno, esto, no me acuerdo, Cabra. cacerola. ¿Sí? Ponemos los términos directamente uno tras otro si no pide transcoding parcial o transcoding. Pero si llegara a pedir, lo tenemos que poner de esta forma. Los números de abajo, acuérdense que en ninguno de los casos es parte de ninguna estructura, solo nos sirven como referencia para que podamos ver de dónde salen estos números que estamos poniendo acá. Y la estructura es esta que tiene tamaño fijo. Y esto lo podemos sacar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, si vamos bien, Bien, sí. ¿sí? Buenísimo. Si surge algo después, volvemos, no hay problema. Entonces, ahora que ya armamos una estructura, el segundo punto, lo que nos pedía era saber cómo resolver una consulta. Que básicamente lo que busca eso es que ustedes puedan explicar cómo usan la estructura que acaban de construir para poder buscar uno o más términos y resolver la consulta, ¿sí? Para eso hay que entender qué datos pusimos en la estructura que estamos presentando. Eso es lo importante. ¿Y qué es lo que vamos a tener que ir haciendo? Indicando, accedo acá, accedo allá, accedo al índice, que la estructura la podemos llegar a tener en memoria, accedo al disco para leer el léxico, por ejemplo, o punte, porque los términos podrían ser muchos más. Entonces, nuestra consulta era caballo, caballero. Y esto que tenemos acá es lo que tenemos. Esto, acuérdense que vamos a ponerle, a ver, tenemos, esto lo vamos a poner transparente, pero le vamos a poner la naranja. Y si quieren, podemos incluso pensar en que esto tampoco, pero esto es más importante que no esté, ¿sí? Porque esto directamente nos... Ahí estamos. Volvemos. Esto, si ustedes ponen los términos en la estructura de búsqueda, eso hace que en el índice este no se pueda buscar. Entonces eso siempre se considera un error grave, guardar información de longitud variable en la estructura que después van a usar para buscar. Por eso hago tanto énfasis en que no tenemos que poner los términos acá, los términos están acá, ¿sí? Esto, en realidad,
esa información redundante se puede calcular con la carga de que necesitamos tener un acceso más, pero en principio esto lo vamos a tener en memoria muy probablemente, sobre todo si estamos leyendo una entrada segura, es muy probable que la entrada siguiente seguro la tengamos. Entonces, un acceso más al índice no es tan costoso, pero eventualmente esto tampoco lo podrían no tenerlo. Pero esto está mal si lo tienen, por eso hago tanto énfasis en que no pongan los términos en la estructura. ¿Sí? Acá lo tenemos así para que cuando buscamos sea mucho más fácil visualmente, ¿no? Pero solo por eso. Entonces, vamos a empezar buscando caballo. Caballo ya recién lo hicimos. Me di cuenta que teníamos el mismo término. Entonces, esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? Vamos a la posición 3, vamos a leer una entrada al índice, una posición 3, y vamos a leer vamos a tener un acceso a disco para leer 6 caracteres y recuperar cabaña. Vamos a Profe, darnos cuenta. perdona, ¿podrías Sí. repetir por qué los char distintos no son necesarios al final? Sí, claro. Fíjate. Imaginemos ahora, vamos a hacer este seguimiento, pero sin usar los charts distintos. Vamos a ver cómo en realidad podríamos hacerlo. En vez de saber que tenemos 6 distintos, leemos cabaña. Leemos que tiene 0 iguales y que tiene los caracteres distintos a partir de la posición 13. Entonces acá vamos a necesitar un acceso a disco adicional, si es que decidimos, acá tendremos a índice adicional, perdón, acá tendremos que poner 2 accesos a índice. Y vamos a eliminar esto, vamos a tener que decir que vamos a acceder al índice, a la entrada de abajo, para ver que el término siguiente empieza en la posición 19. Entonces sabemos que tenemos que leer entre la 13 y la 18. Entonces, en vez de Listo, decirnos perfecto. que son 6, Sí. lo que hacemos es sacar la diferencia. Pero esto implica un acceso más, y acá tendremos que poner un 2. Un acceso más a una entrada más del índice para poder saber hasta qué posición leer, ¿sí? Entonces, ya sea que leemos 6 caracteres desde la 13 o que leemos entre la posición 13 y la 18, porque lo calculamos como diferencia, vamos a leer 6 caracteres con un acceso a disco, que es lo que tenemos acá indicado. ¿Sí? Acuérdense de ser consistentes, si eliminan acá, tienen que poner que tienen 2 accesos, que tienen que acceder al siguiente para ver hasta qué posición. Si no, pueden poner 1. Entonces, siguiendo, como tenemos cabaña, sabemos que tenemos que buscar en la mitad superior, y vamos a empezar por el centro. Entonces vamos a leer en la posición 1, en la mitad de la mitad superior, ¿no? Entonces leemos 5 iguales y supongamos que leemos 4 distintos a partir de la 8. Entonces vamos a leer lero. Estos son los distintos, ¿no? Los 4 distintos nos implican leer lero en disco. Pero a su vez necesitamos 5 iguales. 5 iguales que tenemos que ir a buscarlos a la entrada anterior. Para eso necesitamos acceder otra vez a la posición 0 y vamos a leer 5 caracteres que implican un acceso a índice y uno disco, ¿no? Porque tenemos que acceder a la posición 0 del índice, ver que tenemos que 0 iguales, 8 distintos, y a la posición 0 del disco en el archivo y leer cabalgar. Entonces vamos a recuperar cabalgar, vamos a quedarnos con los 5 primeros, que es cabal, y vamos a quedarnos aparte con los 4 siguientes, que es lero. Entonces de ahí armamos caballero. Sabemos que no es caballero, así que vamos a ir a la mitad superior de la mitad que estábamos trabajando, ¿no? Bueno, ya saben hacer una búsqueda binaria y vamos acá, a caballo. 6 iguales y 1 distinto. Tenemos que ver el anterior, pero el anterior justo lo habíamos leído. Entonces vamos a leer. ¿Sí? Vamos a saber que es caballero. Entonces vamos a tener 6 iguales, cabal, y 1 distinto, que eso sí lo necesitamos leer en disco, y leemos la O. Cabal,
o caballo y armamos la palabra, es el término que estábamos buscando. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuál es la primera. Vamos a la posición 10. Vamos a tener los punteros a los documentos. Acá otra vez necesitamos, acá vamos a aclararlo, paren, para evitarnos un malentendido. Profe, perdona, que esté en disco, ¿por qué está en disco y no en memoria? Tipo, ¿no es Bueno, mucho más lento acceder a disco? eventualmente vos podrías tener algo en memoria, pero vos no sabés cuántos términos estás buscando, estás teniendo, y entonces no podés contar con que vas a tener todos tus términos en memoria. O sea, en este caso tenemos muy poquitos, pero vos cuando indexás tenés una cantidad importante, ¿no?, de términos. Entonces tenés que ver si eso te entra en memoria. Ah, o sea, vos decís que el string este concatenado puede ser tipo muy grande, entonces... Muy grande, exacto. Estaba perfecto, perfecto. Eso, esa es la salvedad. Si vos tenés poco, sí, lo lees directo, pero si podés, digamos. Entonces acá vamos a agregarles esto. Un índice. Así queda. Bueno, entonces, acá les puse que accedemos a la siguiente para ver hasta dónde leer los punteros. No olviden cerrar el paréntesis. Entonces le vamos a leer entre la 10 y la 14. ¿Sí? Porque el siguiente es en la 15. Entonces ahí accedemos a disco a levantar esto. Otra vez, si nosotros tenemos pocos datos, lo podemos tener en memoria, pero piensen que eventualmente no. Entonces, diferenciemos qué potenciales accesos podemos llegar a tener. Entonces, en la posición 10 vamos a leer 1, 1, 0, 1, 0. El 1 sabemos que es el 1, la representación del 1, ¿no? El gamma 1 es el 1. Y 0, 1, 0 es el 2. Entonces tenemos 1, 1, 2, que vendría a ser los documentos 1, 2 y 4. Esta es la primera parte. Ahora tenemos que hacer lo mismo con caballero. ¿Sí? Caballo, caballero. Y lo que vamos a asumir es que vamos a buscar que aparezca en ambos, ¿no? Eventualmente podría ser or, podría ser and. Nosotros estamos considerando que es un and. Igual lo que estamos haciendo acá lo tenemos que hacer de todas formas. Lo único que va a variar es si vamos a tomar todos los documentos que tenga uno o el otro o solo la intersección, ¿no? Esa es la única diferencia según lo que consideremos si llegáramos a considerar que acá es un or. Entonces, con caballero hacemos lo mismo que hicimos antes. Vamos a acceder a la posición 3. Vamos a leer cabaña. Esto ya habíamos leído, ¿no? Entonces acá vamos a poder asumir que en realidad no vamos a volver a acceder a disco a leer cabaña. Pero sí accedemos al índice para ver de qué término se trata. Pero esto ya lo habíamos leído, así que podemos asumir que acá los accesos a disco no los vamos a tener. Después vamos a tener, sobre todo porque estamos haciendo la búsqueda en el mismo momento, ¿no? Después vamos a acceder a posición 1, que vamos a leer caballero, que también lo habíamos leído, y caballero es la palabra que estábamos buscando. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a ir a la posición 6, de la 6 a la 9, ¿no? Después les agrego el comentario. Y de la 6 a la 9, nosotros tenemos 1, 0, 1, 1.
1, 0, 1, 1, el primer 1 es el 1. Y 0, 1, 1 es 3 en gamma. Entonces, lo que vamos a hacer es saber que los documentos son el 1, y como estamos hablando de distancias, es 1 más 3, 4. Entonces, sabemos que está en el documento 1 y en el 4. Como estamos tomando un AND, buscamos los documentos que tengan ambos términos, entonces van a ser el 1 y el 4, porque caballo aparecía en el 1, el 2 y el 4, y caballero aparece en el 1 y en el 4, entonces nos quedamos con el 1 y el 4, ¿sí? Estos documentos no nos están, esto no nos dice que están en ese orden ni nada parecido, ¿no? Lo único que nos está indicando es que los documentos 1 y 4 contienen tanto el término caballo como el término caballero, en algún orden. Pero no necesariamente, o sea, esta consulta no está implicando ningún orden entre los términos, solo la aparición del término en el documento. Esto, hasta acá vamos bien. A ver. ¿Cómo obtuvo? A ver. ¿Cómo obtuvo del puntero de documentos? ¿Cómo obtuve caballo? Ahora voy. Y Nicolás, ¿cómo concatenados a los documentos? Ahí, profe, ya me respondió con el ejemplo de la situación. ¿Quedó? Ok, perfecto. Entonces ahora, en este caso, nosotros no estamos buscando por proximidad. O sea, no estamos buscando que estén consecutivos. No lo dice, al menos. Si nosotros buscáramos que está consecutivo, sí. Efectivamente, lo que restaría, si nosotros quisiéramos resolver caballo, caballero como frase, lo que tendríamos que hacer acá es acceder a esos documentos y ver si aparecen caballo y caballero uno tras el otro. Y esto que estamos haciendo nos daría falsos positivos, o sea, implicaría revisar si realmente están consecutivos y podrían no estarlo. Entonces, habría algunos de los documentos que tal vez tendremos que descartar. Pero nosotros acá no nos dice que necesitamos buscarlos como frase. Entonces, no, en principio no es necesario, porque el solo hecho de que el índice nos diga que esos documentos tienen esos términos, para nosotros es suficiente para saber que están, ¿no? O sea, si el índice nos dice que esos términos aparecen en esos documentos, están. En ese caso sabemos que están. Lo que no sabemos es en qué posición están. Y a eso vamos a ir ahora, pero primero vamos a ver cómo sacamos caballo. Caballo es el primero. ¿Qué hicimos para buscar caballo? A ver, lo primero que hicimos, nosotros tenemos caballo acá, pero nosotros vamos a hacer una búsqueda binaria. Entonces siempre vamos a acceder por la posición central, que en este caso es cabaña. Es la que está asociada al término cabaña. Entonces lo que vamos a buscar es cuántos caracteres iguales y cuántos distintos para poder recuperar el término. Esto lo que hace es recuperar el término, porque nosotros con esto sabemos cuántos tenemos que ver del término anterior, en este caso 0, y cuántos tenemos que leer en disco. Los caracteres distintos son los que tenemos que leer en disco. Si yo no tuviera esta información, yo podría ir a ver en qué posiciones empieza y en qué posición empieza el siguiente, hago la resta y con eso sé cuántos caracteres tengo que leer para este término. Pero el caso es que de esta forma yo recupero el término cabaña. Yo estoy haciendo una búsqueda binaria, entonces lo que necesito hacer es
ir al centro, fijarme si es lo que busco, si no es lo que busco, fijarme si es más grande o más chico, para saber en qué mitad seguir buscando. Esa es la esencia de la búsqueda binaria, ¿no? Entonces, cabaña no es, y el término que estoy buscando es más chico. Entonces voy a ir a la mitad superior del índice a buscar los términos, entre los términos más chicos que cabaña, ¿no? Descarto todos los de la mitad inferior porque sé que son más grandes que cabaña, entonces esos no son. Entonces voy a buscar entre los que pueden ser. Entonces tengo 3. Voy a buscar el del medio, ¿no? Aplico siempre la misma ley. Entonces busco el del medio, en este caso 5 iguales y 4 distintos. Voy a reconstruir caballero. Para leer caballero, como tiene 5 iguales, voy a tener que acceder a la posición anterior también. Y voy a tener que leer cabalgar, que va a estar 0 iguales y 8 distintos en la posición 0, ¿no? Entonces voy a leer cabalgar para poder recuperar los 5 primeros. Después voy a leer los 4 distintos, que son lero. Voy a armar caballero. Digo caballero, que es el término del medio. ¿Es el término que busco? No. El caballo es más grande o más chico, más grande. Entonces voy a buscar en la mitad inferior, ¿no? O sea, en la siguiente. Y acá tengo un solo término. Entonces leo esta entrada, que son 6 iguales y 1 distinto. La entrada anterior ya la había recuperado, así que 6 iguales, ya sé que son los 6 primeros de caballero, así que son hasta la L. Y 1 distinto, que es el que leo en la posición 12, leo la O. Entonces tengo por un lado cabal, O, y entonces armo caballo. Y de esa forma sé qué es el término que estoy buscando y que esta es la entrada que a mí me interesa. Entonces ahora que ya sé que es esta la entrada, me puedo centrar en buscar cuáles son los punteros. Para saber los punteros lo que necesito ver es cuántos códigos corresponden a mi término, ¿no? O sea, el término que estoy buscando. Entonces me voy a fijar en qué posición empieza la siguiente, y voy a leer hasta una antes de la posición que empieza. La 15 ya sé que corresponde al término siguiente, así que voy a leer de la 10 a la 14. Entonces, de la 10 a la 14, yo voy a leer 1, 1, 0, 1, 0. Y acá tengo que ver qué documento o documentos están representados en estos 5 bits. El 1, yo sé que es la codificación del 1, así que el primer documento es el 1. El siguiente 1 es otra vez la codificación de un 1. Entonces, pero yo lo representé como distancia. Entonces, el primero es un 1, el segundo está a distancia 1 del anterior, así que tiene que ser el 2. Y el tercero es 0, 1, 0. En gamma, para decodificar, yo leo cuántos ceros tengo adelante, y eso me indica cuántos ceros tengo que leer después, ¿no? Si yo leo un 0, leo 2 bits, que es mi código en gamma. Entonces, en binario, ¿no? O sea, es el binario del número que estoy intentando recuperar. Entonces, siempre leo cuántos bits tengo en 0 y leo esa cantidad más 1 de bits y me fijo que es la representación binaria del número que tengo codificado. Entonces, en este caso, es el 2. Entonces ya teníamos el documento 1, el documento 2, y ahora sabemos que el siguiente documento está a distancia 2 del 2. Entonces tiene que ser el 4. Entonces los documentos en donde aparece caballo tiene que ser el 1, el 2 y el 4. Básicamente eso es lo que hago para poder identificar, bueno, buscar caballo y saber en qué documentos se encuentra este término. Más o menos te contestó ¿sí? ¿Vamos bien? Buenísimo. Los caracteres iguales.
No estoy segura de entender lo que estás preguntando, Sebastián. ¿Te referís a si estás, por ejemplo, a ver, te referís acá, si estos lo guardás como, o sea, cuáles eran los caracteres iguales? En realidad lo que sabés vos vas leyendo las posiciones, ¿no? Y después lo rearmás, pero rearmás, ahí sí rearmás entre una estructura que ya tenés en memoria seguro. Pero acabás de leer, estás trabajando con esto, ¿no? O sea, acabas de leer cabalgar y caballero, sabes que en realidad después, por más que te diga 5 del anterior, por ejemplo, y lo tengas que rearmar, en realidad tenés cabalgar y caballero y lero en memoria, así que, digamos, eso es trivial. El problema es evitar las lecturas. Eso es lo que sí te costaría, pero podés asumir que si lo acabas de trabajar, lo vas a tener. No tenés que volver a leerlo al disco. Eso sí. Bueno. Entonces, hasta ahí sería, digamos, esto que vimos último, sería la resolución del segundo punto, que nos pedía el paso a paso de la resolución de la consulta, ¿no? O sea, la idea sería en estos casos poder indicar que accedemos, dónde accedemos, qué cosa podría estar en disco, qué cosa podría estar en memoria. Si no sabemos el tamaño que puede llegar a tener, no podemos asumir que lo tenemos todo en memoria, por ejemplo, entonces tendríamos que indicar qué es lo que estamos leyendo, en qué momento. Ahora, durante una misma consulta, sí podemos asumir que estamos trabajando que seguimos teniendo los términos que estamos buscando en este momento, ¿no? Eso sí. Pero todo lo demás tendrían que indicar a dónde accedemos, a qué estructura accedemos y cómo lo recuperamos. Más o menos lo que estuvimos haciendo es la resolución de lo que sería la segunda parte del ejercicio de ese parcialito. Y lo que nos queda es una tercera parte, que esto no lo tenemos desarrollado, vamos a charlarlo y vamos a ver qué proponen también. Que lo que nos está diciendo es indicar detalladamente qué cambios propondría la estructura generada en el punto 1, para que la consulta por frase, caballo, caballero, no arroje falsos positivos. No es necesario que implemente los cambios en el índice, solo que detalle cómo quedaría con un ejemplo, pero si resulta más fácil, obviamente se puede hacer. ¿Esto qué quiere decir? No necesitan reconstruir el índice, no les está pidiendo que rearmen todo. Con un ejemplo que digan cómo quedaría es suficiente. Ahora, si ustedes prefieren rearmar todo, se puede, pero la realidad es que no es necesario ni como requisito para el punto 3, ni tampoco es necesario para explicar cómo funciona. Ninguna de las dos cosas. Entonces nosotros vamos a remontarnos nuevamente a nuestro nuestros documentos. Y vamos a ver cómo manejarnos con esto. Nosotros teníamos, el documento 1 es caballo, caballero, cabra. El 2 es cacao, cacerola, caballo, cabalgar. El 3 es cacao, cabra, cabaña. El 4 es caballo, cabalgat, caballero, caballo. Y el 5 es cabra, cacerola. Ahora, nosotros, como vimos antes, nosotros cuando armamos un índice invertido, lo que vamos a poder garantizar después es que si en el índice nos dice que un término está en un documento, ese documento tiene el término que nosotros buscamos. No tiene
no existe la posibilidad de que el documento no contenga el término. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros queremos hacer una búsqueda por frase, nos interesa no solo que tenga el término, sino que también nos interesa que el término esté en la posición correcta con respecto a otro término. ¿Sí? Entonces, nosotros para bien ser, si nosotros buscamos, por ejemplo, caballo, caballero, que era nuestra frase de hoy, caballo, cacao, cabro, cabaña, caballo, cabalgar, caballero, caballo, cabra casera, ¿no? Hoy nos decía que los documentos 1 y 4 tenían los dos términos. Ah, me olvidé de acá. Nos decía que los documentos 1 y 4 tenían los dos términos. Pero, si yo quisiera buscar la frase caballo, caballero, como bien preguntó alguien por el chat, yo tendría que acceder a los documentos, con lo que hice, buscar si caballo y caballero aparecen en ese orden en la distancia 1 y devolver solo los documentos que tengan el orden correcto de los términos que yo estoy buscando. O sea, lo que me permitiría el índice es reducir los documentos a los cuales acceder, pero de todas formas voy a tener que acceder a un montón de documentos para poder determinar con cuál me quedo. Y eso no es exactamente lo que nosotros buscamos. O sea, el índice invertido, así como lo armamos, nos sirve para poder saber qué documentos tienen qué términos, pero no nos sirve para resolver consultas por proximidad, así como lo tenemos. ¿Qué dato importante necesitamos para resolver una consulta? Acá Lautaro nos dice, bueno, Juan primero nos dice guardar las posiciones, Lautaro nos dice guardar la frecuencia con que aparecen las palabras y de ahí, bueno, y justo lo dijo Juan, perfecto. Entonces, sí, básicamente lo que necesitamos es eso. Necesitamos, aparte de saber los documentos, saber las posiciones y las frecuencias en que aparecen estos documentos, ¿sí? Estos términos en el documento. Porque si nosotros decimos aparece el documento 1, aparece el documento 4, solo con eso no es suficiente. Entonces nosotros necesitamos saber que aparece en el documento 1 en tal posición, aparece en el documento 4 en tal posición. Y solo así, cuando recupere la información, voy a poder decir, entonces este está al lado de este en el orden en que yo busco y así evito acceder al documento para confirmar. Entonces, ¿cómo vamos a armar una estructura? Nosotros sabíamos, a ver dónde estaban las posiciones. Espérenme un segundo. Vamos a robarnos esto de acá. Nosotros sabíamos que el documento, que cabalgar, está en el documento 4 y en el 2 y en el 4, por ejemplo. Pero a nosotros no nos interesa solo eso, sino que también nos interesa saber cuántas veces aparece y en qué posiciones aparece. Entonces yo lo que necesito, y esto lo voy a hacer, vamos a hacerlo solo para caballero y caballo. Lo que yo necesito es, caballero aparece en el documento 1, pero aparece una vez y en la posición 1. Caballo
y aparece en el documento 4, caballero, no, en la posición 2. Ah, bueno. A ver, vamos a poner una salvedad acá. Solo para ponernos de acuerdo. Ya que estamos usando desde el documento 1, vamos a contar desde la posición 1 también. Entonces, caballero aparece en la posición 2 y después en el documento 4 aparece una vez en la posición 3. Ustedes corríjanme si yo me equivoco porque lo estoy haciendo con ustedes. Y caballo aparece una vez en el documento 1, una vez en la posición 1, aparece en el documento 2, una vez en la posición 3 y aparece en el documento 4 dos veces en las posiciones 1 y 4. Esta es la información que nosotros vamos a necesitar tener para poder luego calcular, básicamente, dónde es que se encuentran, los términos dentro del documento y si los términos que estoy buscando se encuentran en forma consecutiva. Para lograr tener esta información, cuando nosotros armábamos el índice en este paso, acá necesitamos, cuando recorremos todos los documentos, necesitamos guardar no solo qué documento aparece, sino que en qué posiciones aparece. Esto es importante. En la creación necesitamos guardar no solo en qué documento aparece, sino que también en qué posición. Entonces vamos a arrastrar esa información para luego tenerla cuando armemos la estructura. ¿Dudas hasta acá? Teniendo las posiciones exactas, no es necesario acceder al documento para verificar si está armada esa frase que estamos buscando. Y quiero hacer énfasis en el tema de que esto es exclusivamente para búsqueda por frases. Si nosotros solo queremos saber en qué documentos aparecen qué términos, lo que hicimos hasta recién está perfecto. Además, si queremos saber no solo en qué documentos aparece, sino que queremos poder buscar una frase dentro de ese documento. No, tendríamos que buscar la forma de representar. Sí, eso igual es convención, esto de menos, pero sí, lo representás de alguna forma, buscamos la forma de representar. Igual en este caso, es más fácil armarlo de esta forma, directamente. Entonces, no voy a armar todo el índice, y si alguien quiere lo puede armar, o si quieren después incluso lo armo para que quede como referencia, pero lo que quiero armar es cómo les quedaría una entrada asociada a esto. En vez de guardar nosotros solo el documento, lo que vamos a estar guardando son las frecuencias y las posiciones, ¿no? También. Entonces, esto lo vamos a poder expresar. Y también podemos guardar tanto los documentos como las posiciones expresadas como distancias, ¿no? La frecuencia no tendría sentido. Pero tanto los números de documentos como las posiciones también las podemos llevar a distancia. Entonces, esto lo podríamos representar como 1, 2, y en vez de 4, podemos poner 3, 1, 3. Y por otro lado tenemos para caballo, que lo podemos representar como 1, 1, 1, 1, 1, 3 y
2, 2, 1, 3. ¿Sí? Porque el documento 1, después el documento que está a distancia 1 y después el documento que está a distancia 2 y después tenemos para este que tiene frecuencia 2, podemos llevar el 1.4 a 1.3, porque ya estamos trabajando dentro del mismo documento, igual lo podemos representar. Entonces esto nos dejaría un código gamma, a ver si nos entra acá, un código gamma que sería 1, 1, a ver, 1, 1, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Y el gamma de esta partecita sería 1, 1, 1, 1. Los espacios los pongo solo para claridad. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, en nuestra estructura que teníamos antes con los documentos, vamos a tener que guardar más información para cada uno de los términos. Estos punteros es fácil porque lo que va a apuntar es a donde empieza el choclo de información asociado a ese término, así que es lo mismo. Lo que va a pasar es que va a crecer esta estructura porque toda la información asociada a cada uno de los términos va a tener no solo los documentos, sino que también las posiciones dentro de esos documentos. Fíjense que lo que antes guardábamos como 1, 0, 1, 1, ahora lo estoy guardando como todos estos bits, y lo que antes guardaba como 1, 1, 2, ahora lo estoy guardando como todos estos bits. Pero la ventaja que tenemos es que esto nos va a permitir hacer una búsqueda y saber no solo en qué documentos está el término, sino que también en qué posiciones se encuentran los términos dentro de esos documentos. En este caso, que yo voy a buscar caballero-caballo, voy a terminar recuperando esta información. Lo que voy a hacer es decir, bueno, tengo documento 1 y el documento 4 como documentos en común. Entonces busco que esté caballero y seguido a eso caballo. Entonces voy a buscar el documento 1 si se encuentran primero caballero y después caballo. En este caso no. Así que el documento 1 lo voy a descartar. El documento 3 voy a buscar si se encuentra primero caballero y después caballo. En este caso sí, porque caballero está en... O era al revés. ¿Caballo-caballero o caballero-caballo? No me acuerdo. A ver, tenemos un segundo. Ah, es caballo-caballero. Entonces al revés. Voy a guardar el documento 1 porque está caballo-caballero. Voy a descartar el documento 4 porque tiene caballero-caballo, que no es el orden correcto a pesar de que tiene ambos términos. ¿Sí? Y de esta forma evito acceder, guardo toda esta información de más, pero evito acceder a todos los documentos que tienen los términos que busco, solo para chequear si se encuentran en las posiciones que me interesan y que son consecutivas. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Digamos, teóricamente, ¿hace falta guardar cuántas apariciones tiene en cada documento? O sea, ¿no podría guardar las posiciones en las que aparece? Por ejemplo, caballero, en vez de 112, poner 12. Lo si que pasa tiene... es que... Bueno. No, decime, perdón. No, que si tiene más de 2, simplemente va a tener, por ejemplo, el último es 414.
Ahí estoy leyendo el chat, pero no termino de entender. ¿Cómo? Lo que pasa es que si vos no sé qué, lo del chat no sé qué pasó, a lo mejor se me escapó algún mensaje. No, me están explicando a mí. Te están explicando a vos. No, porque el tema es que si vos tenés, ponele que guardás 1, 2, 3, 1, pero imagínate, si tenés 2 y 2, capaz es más fácil, ¿no? Pero imagínate, vos vas a tener muchas repeticiones dentro de un mismo documento, ¿no? Entonces, imagínate, vos tenés 1, 1, 1, 3, 2, 1, 3. Y eso aparte como distancias, ¿no? Sí, creo que ya entendí. Entonces, creo que me caí yo solo. No vas a saber si es que está, el documento 1 aparece 2 veces en la 1 y en la 1 y en la 2, y después tenés en el 3, en la 2, sí. ¿Entendés? Ya entendí. No lo vas a saber sincronizar, si se quiere. Claro, entendí perfectamente. Por eso es que necesitas mantener esa estructura. Claro. Gracias. Nada más que por eso. Lo que les propongo es, ahora que tenemos Kahoot, es que si quieren pensar, si les sale expresar el resto, yo después voy a completar esta misma presentación con cómo quedaría una propuesta de estructura para que puedan sobre eso comparar cómo quedaría. La resolución del ejercicio no pedía hacer todo el índice de nuevo. Quiero hacer énfasis en eso porque está en el enunciado y solo pide que expliquen qué cambios introducirían sobre el índice que ya generaron, pero no dice que rehagan el índice todo de nuevo con estos cambios. Pero es un buen ejercicio para saber si lo entendieron, que intenten ver cómo les quedaría el índice y por otro lado ver cómo resolverían las consultas que hicimos antes si fueran por frase, usando el índice nuevo. Yo ahora les voy a subir esta presentación que usamos hoy, pero después les voy a completar la presentación con, bueno, cómo quedaría la estructura para darles la posibilidad de corroborar a ver si les quedó igual, si les quedó distinta. Eventualmente hay variantes y que esté distinto no implica que esté mal, pero pueden consultarnos en función de eso. Y no sé si hay alguna... Bueno, sí, eso seguimos la clase que viene de ese tema. Estoy leyendo el chat. Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a lo que vimos hoy. Más o menos quedó claro, entendieron los pasos que fuimos haciendo y cómo hubiesen tenido que hacer para resolver ese ejercicio, cómo hubiese quedado el índice y todo. Bueno, si estamos bien con eso, entonces, no sé si Luis, estás por ahí y querés dar lugar al Kahoot. Dale, ahí vamos con el Kahoot de hoy. Ahí lo comparto. Ahí comparto. Ahí, para que pongo dejar de presentar, ahí está. Todo tuyo. A ver ahí qué se ve. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Ahí se ve. Bueno. ¿Está el sonido? Pues sin el sonido no. Está el sonido. No, okay. Sí, está el sonido. Ahí vamos.
Ya somos 42. Está Scaloni. Está el índice invertido. Está la Copa América. Está el Gamma Encoding. Está el código Gamma y Gamma Encoding. Están los dos. A ver, hay 71 personas en el chat y hay 51 en el Kahoot. Vamos, vamos, los últimos. El Siu se cayó, está. Está Delta Encoding ahora. Está Front Coding, Delta Encoding, código Gamma, están todos, ¿eh? Tenemos Edenor, eso no. Está Edenor. Muy mal, Edenor. Ojalá que te vaya mal, Edenor. Si gana Edenor, les vamos a decir que sus puntos se están gestionando. Estamos muy ocupados en este momento. Sí, sabemos que te tenemos que dar puntos. Te los vamos a dar cuando podamos. Así le vamos a decir a Edenor. Le ponemos un disco con el número de tickets. Claro. Bueno, largamos, ¿eh? Creo que no hay nadie más. Y vamos. ¡Pumba! Si un término aparece en los documentos 1, 3, 4, 5 y 20 en el índice invertido de la lista de punteros es... Espero que todos lo hayan hecho bien, la mayoría. Alguno hizo una cosa muy extraña en binario. Hubo 13 que hicieron algo muy raro ahí. Pero sí, la lista es la lista de distancias, que es esa que está ahí, ¿no? El 1, después distancia 2, distancia 1, distancia 1 y distancia 15. 0,1 no puede ser porque 0 implicaría que después necesitas 2 bits, ¿no? El último, ese código... Largó en punta Pablo González. Rapidísimo. También la Copa América, ¿eh? Vamos, si un término aparece en todos los documentos, su lista de punteros ocupa lo mismo con bitmap. Qué fácil que viene el Kahoot hoy. Es verdadero, tremendo que esto haya sido parejo. Son todos unos. Así que eso es lo mismo que un bitmap. Bueno, tremendo esto, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? No, Pablo, cayó Pablo en esto. Está Nacho ahora primero. Apareció Me Sirve y Gonza. No sabemos si es el verdadero Gonza o es otro Gonza este. No, de nuevo decía, es el que escaló. Sí. Ahí vamos, ¿eh? Vamos con la 3. ¿Por qué la estructura de índice invertido debe tener registros de longitud fija? Bueno, esta sí, esta la sabían todos. Y es increíble que haya respuestas para las otras, pero bueno. Bueno, hay para todo, ¿no? Pero 38 la sabían muy bien, es para poder hacer búsquedas binarias. ¿Cuántas menciones a la búsqueda binaria hacemos por clase de índices? No sé, un día tenemos que contarlas, pero... Bueno, muy bien, muy bien. Hay gente que cliquea rápido, por eso, no es que no sabe el tema, dice, bueno, si le pego y quedo primero. No, por supuesto. Sí. Son jugadores de Kahoot esos.
Elfi está primero. Después viene Agustín y apareció el código gamma, ¿eh? Y no hay preguntas de código gamma para código gamma. ¿Qué se almacena exactamente en el índice sobre el que buscamos? Esta es complicada, ¿eh? Muy bien, lo único que hace falta es el offset al léxico y el offset a la lista de punteros. La entrada siguiente nos da el offset siguiente al léxico y el offset siguiente a la lista de punteros. Así que sabemos dónde termina el término y dónde terminan sus punteros y, por lo tanto, en cuántos documentos aparece decodificando esos punteros hasta que empiezan los punteros del próximo término. ¿Sí? Así que estará peligrosa, una pregunta peligrosa. Seguimos. Muy bien, Elfi, que se mantuvo. Vicky, y aparece Gonza C y F Gonza. Hay muchos Gonzas, ¿eh? Vamos. Ahí está, para código gamma. ¿Cómo se representa 51 en gamma? Bueno, la mayoría le hizo bien. Uno puso el 51 cámara 51. Es muy, muy terrible. Es el que se la jugó tan rápido y tan mal. El azul es 51 en binario, no en gamma. Y el 8 no sé qué es. No es gamma, es una cosa, algo. Es otra cosa, es como un unario, ¿no? No es gamma eso. Eso iba a decir, podría ser un unario, Sí, pero hay que es contarlo. unario, claro. Si hay 50 ceros, que creo que los hay, si los contaron. Pero no, la amarilla era la correcta. Fíjense que es escribir el número en binario, como el número ocupa 6 bits, hay que poner 5 ceros delante. Fácil el truco para escribir gamas. Bueno, sigue. A ver qué pasó. Código gamma, me imagino que subió. No, ¿cómo puede ser? Edenor subió. Eso está muy mal. Y M. M es el jefe de James Bond. Debería ser. Si un término aparece en los documentos 2, 3 y 5, ¿cómo quedan sus punteros en gamma? Acuérdense que hay que guardar las distancias, así que hay que guardar 2, 1 y 2. 2 en gamma es 0, 1, 0, 1 es 1 y 2 es 0, 1, 0. Hubo 11 que le hicieron bien. ¿Y acá qué pasó? 0, 1, 0, 0, 1, 0. Alguien puso 2, 3 y 5. Que el rojo los hizo caer a 21, hizo caer en estos, no pasaron a distancias. Qué tramposa la pregunta, ¿eh? Estaba preparada por Edenor esto. El azul, bueno, el azul es terrible, con separadores. No hacen falta separadores en los códigos gamma. Se pueden leer consecutivos y se sabe dónde empieza y termina cada uno. Ojo con eso, ¿no? La cantidad de ceros que hay a izquierda más 1 es la cantidad de bits que hay que leer a continuación. Si vemos un 0, después hay que leer 2 bits, ¿no? 0, 2 bits. Ningún 0, un bit. Un 0, 2 bits. Bueno, a ver si subió código gamma. ¿No? Gonza subió. Vicky y Agustín Brasburg siguen ahí. Apareció Me Sirve, que no estaba. Y Bento. Vamos, seguimos. ¿Verdadero o falso? El código unario nunca es mejor que el gamma. Falso, muy bien. A veces es mejor. En algunos casos funciona mejor que el gamma. Seguimos. Me Sirve, está on fire y sube. 8 de 11. ¿En qué documentos aparecía caballo?
A ver si estuvieron atentos en el ejercicio. O si lo hicieron. Terrible la pregunta. Hizo todas las opciones parecidas. Muy malo con esto. Muy malo con esto. Mucho más. Muy bien, mirá, la mayoría siguió la clase. Bien, bien. En el 1, 2 y 4 aparecía caballo. Muy bien. Tremenda la pregunta esa, ¿eh? Gonza se mantiene firme, subió SB y Lucho. Estuvieron atentos a la clase. Sigue. Quedan pocas, ¿eh? 9 de 11. ¿En qué casos es mejor guardar en qué documentos no aparece cada término? Bueno, era la opción amarilla porque vamos a analizar, ¿no? El total de punteros posibles que podrían existir en el universo es la cantidad de documentos por la cantidad de términos, ¿no? Como si cada término apareciera en cada documento. Si eso da más de un medio, es más probable que un documento tenga un término que no lo tenga. Entonces guardamos menos punteros si almacenamos en donde no aparece cada término, ¿sí? O sea, siempre no, obviamente, nunca tampoco. Y cuando queremos buscar usando not, no, eso es terrible. Entraron muchos en esto, terrible. Gonza sigue firme, me sirve, sigue firme, subió Hijitus. Y Vicky se mantiene ahí. Vicky hace las respuestas bien, pero le falta velocidad, pero hizo todas bien, creo. Igual, Facu M, no sé, apareció, no sé si estaba. Bear 13, es el escalador más alto. Nos quedan 2 preguntas. Si un término no aparece en ningún documento, ¿cómo se almacena? Bueno, exactamente, si no aparece, ¿cómo lo vamos a almacenar? ¿No? Tendríamos que poner todas las posibles cosas que no aparecen, que son infinitas. Bien, muy bien. En este no cayeron, pero hay algunos que sí se cayeron en un bitmap. 3 pusieron en un bitmap, ahí cliqueando rápido y al azar. Siguen todos ahí. Mick apareció, que no estaba. Seguimos. La última, acá se define. Gonza creo que ya tiene el primer puesto, salvo que la haga mal esta. No sé si sentís la presión, Gonza. Ahí vamos. Última pregunta. Si busco un término que no existe, ¿cómo me doy cuenta en el índice invertido? Exactamente, al hacer la búsqueda binaria me doy cuenta, ¿no? Hay términos menores y mayores y en el medio el término que buscamos no está. Bueno, tenemos el resultado final y... tercer puesto para Mick. Segundo, Facu M. Y Gonza ganó. Sí, señor. Bueno, pasen los nombres, por favor, por el chat. Vicky y SB, muy cerca, estuvieron prendidos.